Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Ricardo, no lo veo, pero mucho gusto estar con ustedes. Aquí desde Utah, en Estados Desde Unidos. Utah. Muy bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto en saludarlos a ustedes y también a las personas que se involucran y comparten con nosotros este espacio, Julio. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar contigo aquí los jueves para debatir temas polémicos. Saludo a mis compañeros Guadalupe y Víctor y al auditorio que nos está siguiendo. Bueno, pues vamos entrándole luego a los temas polémicos. Ricardo Ravelo, dinos tú que tienes mucha experiencia en la cobertura de los asuntos de Tamaulipas. Dinos cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo en este caso, con muchas aristas del gobernador García Cabeza de Vaca, la orden de aprehensión, la discusión judicial acerca de si es procedente o no, en fin, todos los temas que tú muy bien conoces, Ricardo Ravelo, por favor. Mira, Julio, hay una verdad que es, digamos que muy clara, y tiene que ver con el hecho de que, bueno, hay delitos y delitos muy graves, narcotráfico, lavado de dinero, es decir, Cabeza de Vaca, más allá de sus argumentos, no ha podido dar una respuesta fehaciente, clara, respecto de dónde sacó todo el dinero para adquirir propiedades, qué dice respecto, es decir, negar no es suficiente, hay que argumentar, hay que explicar realmente todo esta ligazón de delitos, de intereses turbios, las acusaciones en México, las acusaciones en Estados Unidos. Sin duda hay un trasfondo bastante oscuro en esto. Ahora, ya la parte estrictamente legal me parece que está bastante enredada, pero bueno, hay algunos elementos ahí. Recientemente, como aquí lo comentamos, la Cámara de Diputados llevó a cabo el juicio de procedencia para desaforar a Cabeza de Vaca y de esta manera generar las condiciones legales para poder procesarlo. Primero habían dicho que por varios delitos graves, entre ellos lavado, ligas con el crimen, etcétera, pero finalmente lo desaforaron por una defraudación fiscal. De acuerdo con lo que vimos, el Congreso de Tamaulipas, donde hay una mayoría clara del PAN, no ratificó el desafuero, es decir, rechazó desaforarlo a nivel local. Evidentemente este proceso se llevó a cabo porque los estados son soberanos, de tal manera que correspondía al Congreso local efectuar esta ratificación, llamémosle así, del desafuero que ya había llevado a cabo en la Cámara de Diputados. No lo hizo, y esto obviamente derivó en la llamada controversia constitucional que cayó en manos del máximo tribunal, la Suprema Corte. La Suprema Corte define que es improcedente el desafuero y que Cabeza de Vaca puede ser procesado cuando termine su gobierno. Ahora, pues lo que vemos a todas luces es una franca violación a lo que determinó la Suprema Corte. Es decir, giran una orden de captura contra Cabeza de Vaca, no obstante que apenas hace unos días la Corte resolvió que el señor tiene fuero, y que obviamente puede ser procesado, detenido cuando termine su gobierno. Pero el presidente hoy anuncia que pues tienen una solicitud de información de Estados Unidos donde se le investiga también. Recuerdo que este punto lo había tocado Víctor, es decir, podría salvar, digamos, de alguna manera, librar los pendientes con la justicia en México, pero hay un expediente también, un expediente criminal en Estados Unidos, que lo imputa por delitos muy parecidos, es decir, son casi los mismos delitos por los que se le persigue en México, es la misma investigación que llevan en Estados Unidos. Ahora, lo que yo entiendo es que lo que solicitó el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, es información sobre
los delitos que según el gobierno estadounidense cometió Cabeza de Vaca. No están solicitando su captura, que es algo totalmente diferente. Es decir, volvemos al mismo punto. Si solicita su captura y la Corte acaba de decir, acaba de resolver que el señor tiene fuero, pues no lo pueden detener. Primero tendrían que desaforarlo para poderlo detener, y el fuero aún lo mantiene Cabeza de Vaca según este criterio con el que resolvió la Corte. Por eso, bueno, es un tema bastante polémico, pero que creo yo que lo que sí está en la superficie es una violación flagrante a la ley. Bien, Ricardo, muchas gracias. Guadalupe Correa, ¿qué opinas del caso Tamaulipas García Cabeza de Vaca? Y en particular te pregunto entre ese choque entre una aspiración de cierto segmento de la población mexicana para que haya justicia y castigo a las acciones de corrupción que haya realizado el gobernador de Tamaulipas, y por otra parte estos entretelones de el litigio, de la cuestión legal de quienes consideran que no había o no hay las condiciones para aplicar esa orden de aprehensión. Tu opinión, por favor, Guadalupe. Claro, esta cuestión este es un tema que no se había dado. No se había dado un desafuero de un gobernador en funciones en el país, y creo que me parece lógico ver que hay tanta confusión al respecto, ¿no? Obviamente se está decidiendo qué es con lo que vale o no conforme a la ley, y bueno, he visto muchas opiniones encontradas. Yo no estoy tan de acuerdo con Ricardo en el sentido de que se está violando la Constitución, porque estamos hablando de órdenes de delitos de orden federal en contraposición de delitos de orden local. El Congreso local toma una decisión, pero no está claro cuál es el organismo que va a tener una decisión sobre acusaciones, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, pero en realidad estamos viendo una vinculación con crimen organizado y es un delito de orden federal. ¿Cómo es posible que el Congreso de Tamaulipas pueda decidir, obviamente de extracción panista, sobre delitos de orden federal? Entonces sí hay una confusión porque este es un caso inédito. Entonces, bueno, yo creo que también hay otros recursos como la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas. Y yo creo que lo más importante, lejos de la cuestión política, porque él se dice un perseguido político y el partido, obviamente, en un momento electoral decide tomar partido por esta persona que es acusada. Yo quiero hablar solamente desde la perspectiva de una académica que ha hecho investigación en el estado de Tamaulipas, como muchos otros, no solamente investigadores, sino también periodistas, y quiero decir lo que yo he encontrado. Yo he encontrado testimonios múltiples, he encontrado recortes de prensa, historias de prensa local, estatal, a nivel estatal, y además información en las redes sociales, como lo hemos hecho también en el caso del estado de Coahuila, de Veracruz, nombres de líderes políticos en casos de Estados Unidos. Es tanta la información que vincula aparentemente a Cabeza de Vaca con los delitos por los que se le está investigando por el gobierno mexicano, que es un caso inédito. Y me parece muy interesante que en años anteriores yo había puesto en la mesa todos este tipo de aparentes delitos que nunca los pudimos confirmar porque no había una investigación formal. Ahora hay una investigación formal y es a nivel federal. Son delitos de orden federal. Creo que toda esta discusión de la Corte, del Congreso local, habríamos que evaluarlos, pero también hay otro recurso que se puede tomar en consideración, que es la desaparición de poderes, y esta es una cuestión que debe tomar en cuenta el Senado. Y yo, como dije en otros programas, creo que el problema con el aparato judicial, la creación de evidencia para poder encarcelar también a enemigos políticos de Cabeza de Vaca, aparentemente, según lo que dicen en unos casos en Nuevo Laredo, en Reynosa inclusive, y también en Matamoros, personas que han sido supuestamente injustamente detenidas y se les ha creado pruebas. Ya hemos hablado mucho de eso. El Poder Judicial aparentemente es fallido. El Poder Ejecutivo también, y el Poder Local está avalando
delitos de orden federal. Entonces, creo que hay manera también de que el Senado pueda tomar esta decisión de la desaparición de poderes. Yo, personalmente, con la información que tengo, con las investigaciones, con los testimonios, con la revisión de los casos, de algunos casos en particular, del asesinato de la española Pilar Garrido, supuestamente por su esposo, y que realmente no ha habido pruebas, y otros casos también, creo que la desaparición de poderes sería un recurso importante e interesante, y creo que, bueno, la discusión que estamos teniendo sobre quién está siguiendo la ley o no, obviamente esta discusión. Así son las cuestiones en el aparato judicial en todos los países, y vamos a ver quién gana. Pero creo que lo que no podemos perder de vista es que el gobernador, como lo dijo bien Ricardo Ravelo, está siendo acusado por delitos que muchos hemos podido investigar y bueno, han quedado ahí, y el gobierno ha hecho una investigación. Y bueno, ahorita no podemos, él es desaforado para que se hagan las investigaciones. Entonces, se va a hacer la investigación, él va a tener la posibilidad de presentar sus pruebas. Él ya contrató y ha pagado mucho dinero en abogados, no solamente en México, sino un abogado en Estados Unidos, Tony Canales. ¿Por qué? ¿Por qué gasta tanto dinero en un abogado que tiene posibilidad solamente de litigio en Estados Unidos y que está aprobado por la barra de Texas para litigar en Texas? Entonces, ¿qué? ¿Hay algún caso en los Estados Unidos? No queda muy claro. Pero bueno, estamos a tiempo todavía, esto todavía tiene que correr. Pero definitivamente aquí hay algo que no huele bien, y definitivamente también lo que ha pasado en Tamaulipas, la vinculación de la policía a masacres como la de Camargo, la desaparición por parte de la policía a ciertas personas, los asesinatos, la vinculación del crimen organizado con políticos, es realmente un Estado fallido. Y creo que eso es importante y se va a tomar en consideración también quizás con la decisión que pueda tomar el Senado con respecto a la desaparición de poderes en el Estado de Tamaulipas. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Tamaulipas, gobernador García Cabeza de Vaca, por favor, Víctor. Bueno, creo que hay varios asuntos que ya han tocado Guadalupe y Ricardo de manera muy acertada, ¿no? Yo insistiré en algunos de ellos y subrayaré algunos puntos, ¿no? Lo primero es que evidentemente no es un perseguido político Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A mí me parece que no está usándose facciosamente la Procuración de Justicia, no es un aviso para otros opositores el que se lleve a cabo este proceso, simplemente que nos encontramos en una situación inédita en donde un gobierno que por lo menos en el discurso político asume una posición diferente y que genera un proyecto de transformación, con sus bemoles, por supuesto, enfrenta una situación francamente preocupante y, como lo ha dicho Guadalupe y también Ricardo, pues claramente de realidad de lo que yo consideré pues la construcción de un imperio criminal por parte de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en donde el poder político se vincula al poder criminal en diferentes expresiones, porque pues no solamente es el asunto del negocio posible del narco, sino del negocio de la frontera, del huachicoleo, el aprovechamiento de los recursos públicos, en fin. Eso es un primer punto, ¿no? Otro punto que a mí me parece que es pues a destacar es este conflicto, al final de cuentas, que se da entre el centro y lo que podemos considerar el interior del país. El federalismo mexicano, de alguna manera, con este caso, entra en crisis. Y esto que suena paradójico, porque al final de cuentas venimos de un presidencialismo como sistema político, y para muchos el actual presidente López Obrador es la expresión más acabada de ese presidencialismo en el sistema político mexicano. Pues no hay duda, ¿no?, de que en este momento vivimos uno de los momentos más agudos de un conflicto entre el centro del poder político y
y un Estado, ¿no? Lo otro que a mí me preocupa mucho es precisamente las respuestas que ha dado el Congreso de Tamaulipas, por una parte, que desde el principio estableció como una línea a seguir el negar la posibilidad del desafuero, de acuerdo, claro, pues a los controles políticos que desde el inicio de su gestión en el gobierno y aún antes estableció García Cabeza de Vaca, perdón. Pero también aquí hay un tema que me preocupa. Ustedes disculparán los ladridos de mi perra o de la perra de mi hija, pero bueno. Pero miren, aquí hay un tema que también es preocupante, ¿no? El que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se asuma como perseguido político y cuente con ello, con el apoyo del PAN, que ya en otras ocasiones nos hemos preguntado por qué este apoyo decidido de las huestes panistas y de las élites del partido. Sin duda, porque hay un elemento desde mi punto de vista de complicidad. Y por otra parte, el que él diga que defenderá con todas las fuerzas, no lo cito, solamente lo parafraseo, su gestión como gobernador y su autonomía y todo esto, pues es preocupante, porque al final de cuentas recordemos que justo al día siguiente de que se empezó a gestar lo que terminó siendo su desafuero en un proceso llevado a cabo en el Poder Legislativo, bueno, hubo una marcha impresionante en Tamaulipas, claro, donde movilizó a todas sus fuerzas. Entonces, creo que el asunto es espinoso, pero por otra parte, yo me siento optimista, porque creo eso, ¿no? Creo que empezamos a ver situaciones que nos hacen pensar en que la convulsión política en que se encuentra este país anuncia tiempos distintos. Sí, bien. Gracias, Víctor Ronquillo. Perdón. Quisiera puntualizar algo. Sí, Ricardo. Nada más quisiera puntualizar algo sobre este tema. En principio, no está a discusión la existencia de delitos, es decir, hay dos investigaciones, entiendo que bastante robustas, una en México y otra en Estados Unidos. Pero me parece que haciendo malas cosas, la Fiscalía General de la República le está abriendo las rendijas a Cabeza de Vaca para que pueda zafarse de este asunto estrictamente legal de los delitos que se le imputan. Es decir, desde mi punto de vista hay una violación al fuero, en este caso, porque no se lo quitaron. Es decir, ¿qué debió haber hecho el Congreso? El Congreso de Tamaulipas debió de ratificar el desafuero que ya había dictaminado la Cámara de Diputados y nombrar un sustituto como gobernador, para que Cabeza de Vaca quedara totalmente vulnerable frente a la acción de la justicia, y de esta manera procedía la orden de aprehensión que giraron. En este momento hay una decisión, como dije, de la Corte, de que el señor tiene fuero, no lo perdió, y entonces giran una orden de aprehensión que viola el fuero y que contradice un poco esta búsqueda afanosa del gobierno de la Cuarta Transformación de que haya justicia en este caso, pero están haciendo las cosas mal, y al hacer las cosas mal abren las puertas para que Cabeza de Vaca pueda zafarse de este embrollo. Ese es mi punto de vista. Por favor, Guadalupe. Es que precisamente no sabemos si están haciendo las cosas mal. Esta es la discusión. De hecho, cuando la Suprema Corte de Justicia desestima la controversia constitucional, hay como dos perspectivas, ¿no? Como la desestima, rápidamente sale una parte diciendo, como no es procedente lo que está diciendo el Congreso, entonces ya no tiene fuero, porque lo decidió el Congreso Federal. Eso es lo que no tenemos claro. Pero de acuerdo a esto, a ver, ¿qué pasaría si tenemos un gobernador narcotraficante que participa con los narcotraficantes? Solamente porque el Congreso local de la extracción de un partido se manifiesta que no quiere ratificar la decisión del Congreso Federal en temas de orden federal, y entonces por una cuestión política, porque aquí sí estamos hablando de una cuestión política, decide hacer esto,
apuesta por la balcanización, y entonces como ellos no apoyaron, seguimos teniendo un gobernador que está participando con el narcotráfico. Aquí todavía no llegamos a término. No podemos decir que la decisión y que la participación de la Procuraduría Federal de la República es una decisión equivocada. Estamos hablando de delitos de orden federal, lo dijo el presidente de la mesa directiva del Senado. O sea, esto es inédito. Entonces tenemos que decidir esto, y todavía en base al sistema judicial mexicano esto se tiene que decidir de alguna forma. No hay ninguna decisión tomada, pero estamos hablando de delitos de orden federal y el Congreso local no puede sobrepasar al Congreso federal. Víctor Ronquillo, Mira, por favor. Un dato nada. A ver, perdón. Sí. Perdón. Ricardo. Sí. Un dato. Hay un antecedente, es decir, hay un antecedente y ocurrió con el caso de Mario Villanueva Madrid, cuando fue investigado por crimen organizado, casi en el sexenio de Ernesto Zedillo. Es decir, ¿por qué no lo desaforaron? Porque la decisión de la Cámara de Diputados se iba a considerar en aquel momento, como ahora también se está discutiendo, como una injerencia directa y violación a la soberanía del Estado de Quintana Roo. De tal manera que en aquel momento la Procuraduría General de la República esperó hasta que entregara el cargo para proceder a su captura. Y obviamente, bueno, esto lo que derivó fue en la fuga del entonces mandatario quintanarroense. Ahora, el caso en efecto, se volvió político el asunto, porque evidentemente en Tamaulipas hay una mayoría panista y no ratificaron la decisión que tomó la Cámara de Diputados. Es decir, hay que tomar en cuenta que los estados son soberanos. Yo no digo que no haya delitos, hay todos, pero la forma en que lo están haciendo, le están dando los elementos a Cabeza de Vaca para que él pueda apelar y pueda defenderse bajo el argumento de que tiene fuero y que esto es una persecución política. De ahí se robustece su discurso, pero de que hay delitos, hay delitos. Bien, Víctor Ronquillo, por favor. Sí, yo solamente quiero apuntar, y de verdad lo apunto como pues atendiendo al sentido común, más allá de lo que puede ser toda la teoría del derecho, ¿no? Al final de cuentas yo soy un reportero, ¿no? Y un reportero que, bueno, pues mete aquí y allá y se mete en distintos temas y tal. Pero mira, yo he escuchado decir que lo que se juzga en un momento dado, lo que dicen que es la ley, litis, de un asunto jurídico, es lo esencial y lo profundo. Y ahí no hay la menor duda. Más allá de todo un discurso leguleyo, el fondo de todo es la presumible culpabilidad de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y todos los elementos de prueba que seguramente permiten que sea liberada una orden de aprehensión. Ahora, ojo, habría que leer de otra manera el asunto y habría que entender que precisamente el librar esta orden de aprehensión tiene como consecuencia una crisis política, pero una crisis política resultado del accionar criminal de este personaje que además fortaleció desde muchos años antes la construcción de ese imperio criminal, ¿no? Entonces, bueno, lo esencial es la culpabilidad. Bien, ¿alguna otra acotación o señalamiento sobre este tema específico, Ricardo, Guadalupe, o pasamos a otra arista del mismo asunto? Bien, si no hay ninguna otra cosa, Ricardo Ravelo, de esos hechos políticos que pueden tener muchas lecturas, por segunda ocasión en menos de un mes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar Lelo de la Rea, va a Palacio Nacional y según la información publicada en Milenio y en otros portales informativos, se les confirmó que fue para reunirse con el consejero jurídico de la presidencia y bueno, pues no deja de ser llamativo que esta segunda reunión se dé justamente cuando está este momento crítico del tema de Tamaulipas. ¿Qué opinas de estas visitas del presidente de la Corte a Palacio Nacional, Ricardo Ravelo?
iría a recibir instrucciones. Mira, esto se presta para una serie de conjeturas y, pues, en fin, puede uno imaginar lo que sea, ¿no? Pero, pues mira, si estas visitas no se hacen públicas y tampoco se dan a conocer los contenidos de las charlas que se sostienen, pues en general se presta para mucha especulación, ¿no? Digo, por decirlo menos, fue a recibir instrucciones, pues es lo de menos, es decir, ¿qué pasa ahí? Ya se vuelve la Suprema Corte una extensión de Palacio Nacional, fue a discutir sobre los temas que están atorados en la Corte con el asunto de los proyectos estructurales de la Cuarta Transformación. Es decir, creo que este tipo de reuniones, cuando nos enteramos de ellas por los medios, por un trascendido, por una columna, por una nota, pues mira, y si no hay una postura oficial, pues sí, me parece que aquí la transparencia que tanto pregona la Cuarta Transformación, pues queda reducida a una suerte de oscurantismo, ¿no? Me parece que, como en todo, ¿no? Si el presidente tiene como regla general informar hasta los detalles más simples de lo que hace, de lo que acuerda, etcétera, 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 pues ¿por qué no hacerlo con el presidente de la Corte? Si se va a echar un café con Julio Scherer, pues a lo mejor es para establecer acuerdos respecto de las próximas decisiones, en fin. Es decir, se presta para mucha especulación y esto me parece que hace mucho daño. Es decir, ¿de qué hablaron? Yo creo que la sociedad tiene derecho a saber, ¿no? Claro. Tiene derecho a saber de qué hablaron, qué temas están tratando. Me parece que aquí, pues, este silencio del gobierno, del presidente o del consejero, respecto de qué habló con el presidente de la Corte, pues, genera sospecha y no le hace bien a esta política de transparencia que tanto pregona el presidente López Obrador. Bien, Ricardo Ravelo, gracias. Guadalupe Correa, sobre este tema, ¿quieres abundar? Adelante, por favor. Sí, definitivamente. Bueno, es una visita que de alguna forma pues se ha interpretado como lo dijo Ricardo, ¿no? Que estaba recibiendo órdenes, pero también hay que considerar una cuestión que es importante. No necesariamente los personajes se tienen que quedar sin hablar cuando tenemos una crisis política. Estamos también probablemente hablando de este concepto de la balcanización. O sea, realmente son cuestiones complejas. Cuando estoy hablando también de la posibilidad de que el Senado se manifieste con la desaparición de poderes, creo que todos tendrían de tener una discusión. Yo no necesariamente pensaría que si el ministro Saldívar fue a Palacio Nacional es para recibir órdenes. Creo que este tipo de idea se ha manejado mucho a partir de la oposición. Esta supuesta centralización de poderes, este alcance que tiene el presidente. En realidad, este alcance que tiene el presidente en el tema del Congreso, del Senado, que Morena tiene y el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue dado por la gente, por la confianza que le tuvo la gente en el año 2018. Que haya discusiones, no me sorprende. En cualquier espacio, en cualquier país, hay estas discusiones, más cuando tenemos una crisis política. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se van a desaparecer los poderes en Tamaulipas? Creo que todos deben estar informados. Sí, creo que es importante la transparencia y probablemente podemos preguntarle al presidente en la mañanera qué fue lo que platicaron, a ver si nos dice. Creo que esto es algo importante y por eso hay espacios. Me parece interesante este ejercicio de las mañaneras, aunque sea criticado por muchas veces la oposición lo critica, pero no me llama tanto la atención. Sí, se da, podemos pensar mal, pero para eso hay otros canales donde también podemos preguntar. Y creo que esta administración ha sido muy abierta con la prensa. No veo este obscurantismo, no veo esta falta de transparencia, este autoritarismo. Si se ha concentrado el poder es porque en 2018 la sociedad mexicana, en su
su mayoría creyó en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Ya en estas elecciones probablemente cambien los números o no. Vamos a ver qué es lo que piensa la gente, ¿no? No solamente una pequeña élite. Eso simplemente es lo que quería decir. Y bueno, tenemos la oportunidad todos de preguntar de qué se habló y bueno, y de ver si su respuesta nos satisface o no. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, perdón. Nada más diría algo sí, Ricardo. Este punto tiene toda la razón Guadalupe, es decir, a lo mejor no tiene absolutamente nada de extraordinario la visita, o sí, del presidente de la Corte, pero ¿por qué no lo dicen? ¿No? ¿Por qué no lo informan? Es decir, son muy buenos para dar a conocer pues otras cosas, ¿no? ¿Y por qué esto no? Yo creo que ahí volvemos al tema de la forma, es decir, ¿qué veo en el tema de la cuarta T? La forma siempre falla. En el caso de Cabeza de Vaca también la forma, ahora la forma genera todo un ruido. Ellos abren la puerta a la especulación, la detonan con el silencio, en algunos casos como este, y obviamente, bueno, esto se presta para una serie de interpretaciones que no son sanas para la vida pública. Es decir, en lugar de que se asuma una postura verdaderamente clara y transparente, vino el presidente de la Corte, o aquí está el presidente de la Corte, hablamos de esto, de aquello, de lo otro, en fin, pero creo que la misma forma genera toda esta serie de especulaciones ruidosas y dicen por ahí que la forma es fondo. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Y aprovecho, Víctor, para hacer un pequeño comentario personal. Me parece que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el país, ciertamente a veces pasamos por alto el hecho de que la política es fundamentalmente diálogo y búsqueda de acuerdos entre partes que suelen estar en posiciones distintas, contrarias, pero que pueden llegar a ciertos acuerdos, y para eso se necesita la negociación. Durante mucho tiempo se ha satanizado eso de que se reúnen en lo oscurito, pero la política en lo general requiere siempre de contactos, de diálogos, de aproximaciones que no siempre pueden ser dadas a conocer a la opinión pública plenamente, porque forman parte de esos presiones, acciones y reacciones que se dan en los encuentros políticos. En fin, solo es un comentario, pero ¿cuál es tu opinión sobre esto que estamos hablando, Víctor Ronquillo, por favor? Pues justamente, ¿no? Iba sobre eso. Mira, yo creo que este asunto, como yo diría, o como diría mi abuelo, son una bola de espantados, ¿no? O sea, al final de cuentas, estas reuniones en otros momentos se celebraban ahí sí en lo oscurito, con propósitos muy, muy turbios, muy tenebrosos, sin duda, ¿no? Porque ahí están los resultados del accionar en términos de una falsa concepción de la política. La política tiene que ver con acuerdos, y acuerdos en este caso, entre los poderes. Esto me parece que tiene que ver más con este afán de generar pues una irritación social y señalar y abundar en un tema que, bueno, pues hay que discutir y hay que reflexionarlo seriamente en términos de si nos encontramos con una presencia fortalecida del presidencialismo. Y esto, bueno, pues abona, ¿no? Desde una perspectiva, desde mi punto de vista, de un falso periodismo, a generar esa irritación social y mostrar que, bueno, que el que manda está instalado en Palacio Nacional y le basta hacer así para que obedezcan los diferentes personajes. Yo creo, por otro lado, que sin duda, y ahí está una de las claves esenciales, ¿no? Y hay que entender esto como procesos. Pues no hay la menor duda de que este personaje llamado Andrés Manuel López Obrador es un personaje, pues, que mantiene una clara oposición a las instituciones del sistema tradicional mexicano y que está buscando reformarlas al precio político que cueste. Esa es su apuesta. Podemos o no estar de acuerdo con ella, pero no hay forma de que no se lleve a cabo con lo que podemos considerar una gestión política distinta a la que era fundamental. Era la costumbre, ¿no? Los usos y costumbres del sistema político mexicano
tradicional, estamos en tiempos diferentes, ¿no? Y la otra cuestión es que, bueno, también hay muchas cosas que tienen que debatirse, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana, la mañanera, pues dilató mucho López Obrador, muy, no sé si de manera estratégica habría que reflexionarlo, el sentar posiciones sobre el caso Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y ninguno de los colegas preguntaba, todos estaban anonadados con este proyecto de escuelas y tecnológicos para la preparatoria, técnicos en deportes, atletas, semilleros de beisbolistas, en fin. Francamente, a mí sí, hoy en la mañana, les debo ser sincero, le cambié de canal porque me pareció que se estaba evadiendo un tema central, que tendría que haberse discutido con todo rigor y con toda honestidad desde el inicio, y en esa discusión tendrían que haber participado y tendrían que haber puesto sobre la mesa los colegas que no lo hicieron, ¿eh? Entonces también ahí este ejercicio de la mañanera, creo que lamentablemente, pues como todo lo humano, ¿no? Presenta sus asegúnes, sus errores, y creo que el tema de la comunicación política por parte de López Obrador, no quiero decir que tiene que ser revisado, porque es altamente eficaz, porque ahí lo demuestran las encuestas, que siguen manteniéndolo con una aceptación importante, pero creo que el tema de la comunicación política por parte del actual gobierno sí tiene que ser por parte nuestra, pues sometido a una reflexión seria y crítica, ¿no? Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, pues dentro de lo que se está viviendo en estas horas está el hecho de que ya está instalada sobre la mesa la noción de la posibilidad de que el Senado explore el tema de la desaparición de poderes en Tamaulipas. Es una solución o una salida drástica. En tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, cuando Plutarco Elías Calles quería mantener el maximato, pues hubo acciones fulgurantes del gobierno cardenista que, entre otras cosas, implicaron la expulsión del país del propio Plutarco Elías Calles, y luego, por otra parte, la desaparición de poderes en aquellas entidades donde había una fuerza callista que no quería reconocer el mando y el poder del propio general Cárdenas. ¿Qué puede suceder? ¿A qué reflexiones te lleva el hecho de que estemos en la posibilidad de esa desaparición de poderes en un estado tan candente como es Tamaulipas? Por favor, Ricardo. Mira, Julio, es muy interesante todo este escenario. Yo creo que la desaparición de poderes en Tamaulipas se debió haber decidido desde hace mucho tiempo, porque Tamaulipas es un estado de excepción, no ahora, desde hace años. Recuerdo otro debate sobre la desaparición de poderes, por ejemplo, en Chihuahua, cuando aquel nivel de violencia que atenazó el estado, que lo convirtió en uno de los puntos más violentos del mundo. También se habló de desaparecer poderes. En su momento se discutió, quizá no con la fuerza que hoy se hace con el caso Tamaulipas, esa posibilidad en Michoacán, cuando los gobiernos se vieron totalmente desplazados, rebasados más bien es la palabra, por la violencia del crimen organizado, porque ya no garantizaban vida, ni patrimonio, ni gobernabilidad. Y obviamente Tamaulipas, como lo dije hace un momento, es un estado de excepción desde hace muchísimos años, porque pues, lleva por lo menos 4 sexenios sumido en la violencia, en la ingobernabilidad, en fin, todo esto que ya Guadalupe detalló muy bien sobre la situación que enfrenta esa entidad. Yo creo que es el camino, es decir, que el gobierno federal tome el control del Estado, que probablemente el ejército tome el control también de la seguridad en esa entidad. Es decir, hay muchos mecanismos que se pueden echar a andar para garantizar pues que esa entidad logre la pacificación. Es decir, es el primer caso que se ha documentado en este gobierno
de un gobernador vinculado al crimen. Digo, hay mucho, ¿no? Pero no a todos les han metido la mano como a cabeza de vaca. Por ejemplo, está el caso Aureoles, ¿no? Aureoles metido con el narcotráfico y supuestamente desapareció 4,000 millones de pesos del presupuesto. Está el caso de Miguel Ángel Yunes en su momento, que pues también lo vincularon al narco, al lavado de dinero, y bueno, y siguen sin aprenderlo. Es el jefe del clan Yunes en Veracruz. Está Alfaro, pues también con una situación complicadísima en Jalisco. Pero bueno, hoy toda la atención, el reflector está puesto en Tamaulipas. Me parece que algo se tiene que hacer, si es desaparecer poderes o encarcelar al gobernador, etcétera. Es decir, se tienen que tomar medidas drásticas porque imaginemos, bueno, que se ejecute la orden de aprehensión, es decir, el Congreso local tendría que nombrar nuevo gobernador y seguramente va a ser otro aliado de cabeza de vaca. Para que continúe la misma situación de podredumbre que hay en ese estado, otro panista del clan, del grupo que garantice los intereses del crimen organizado y de los políticos en Tamaulipas. Entonces yo creo que la desaparición de poderes sería una medida de evitar que un aliado del grupo tome el control del poder y las cosas sigan igual. Entonces yo creo que sería interesante como experiencia, así que se tome la decisión y si le van a entrar, pues que le entren bien y a fondo para que no quede nada más en un intento, en un amago y finalmente pues no hagan absolutamente nada, ¿no? Esto es realmente lo que requiere el país, es decir, el orden de este país se va a lograr con la aplicación de la ley y siempre hemos dicho y se ha cuestionado que en los territorios que tienen vacío de Estado, que tienen vacío de poder, pues se vuelven los asideros del crimen organizado. Entonces yo creo que es momento de que esto ocurra. Ahora, coincidencia o no, pues sí, esto se presta para la discusión política, para politizar los temas, que todo esto, estas decisiones se tomen en época electoral y no se hayan tomado antes, ¿no? Es decir, ahora, nada más con cabeza de vaca, no le van a entrar a otros gobernadores, porque esto fue uno de los planteamientos que traían originalmente a nivel federal en la Secretaría de Seguridad Pública, cómo limpiar el Estado al gobierno. Es decir, en qué momento el gobierno podía dar muestras de autolimpieza, pues aplicando la ley hacia los hombres que están en los gobiernos, limpiando a las estructuras municipales, que es otro aspecto gravísimo, que el 80% de los municipios están gobernados por criminales o políticos que llegaron financiados por el narco. En las legislaturas de los estados hay representantes del narco. Es decir, para llevar a cabo una revolución en esta materia, se necesita aplicar la ley. Y la unidad de inteligencia financiera tiene que operar en todos los rincones del país, porque hay mucho financiamiento del crimen organizado en las campañas que no se está observando, que no se está detectando, corre a raudales el dinero criminal y obviamente pues nada más se ven algunos casos, no todos. Por eso digo, bueno, si esto va en serio, pues no nada más es Tamaulipas, también es Veracruz, también es Michoacán, también es Jalisco, en fin, en todos lados está la misma situación. Esperemos que el criterio por lo menos pueda ser parejo. Sí, gracias Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa, leo lo que publicó en octubre de 2019 Diego Jiménez Hinojosa en El Economista. Publicó: hace 44 años que en México no se declara desaparición de poderes en algún estado. En el siglo pasado ocurrieron 48 casos, siendo Tamaulipas y Guerrero los primeros en 1918 y nuevamente en 1919. La entidad en donde más veces ha ocurrido eso es Guerrero con 6 ocasiones, seguido de Tamaulipas con 5 y Guanajuato con 4. ¿Cómo ves la desaparición de poderes como una, qué sería, Guadalupe, una fórmula de estabilización de un régimen o de un gobierno nacional, o sería una forma de ir alineando poderes políticos adversos al poder central? ¿Qué opinas sobre esta
hipótesis de una desaparición de poderes en Tamaulipas, Guadalupe? Sí, yo he escuchado mucho, obviamente, siempre la comparación, ¿verdad? La crítica que se ha hecho al gobierno de la Cuarta Transformación, al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, nos lleva a pensar a ciertos grupos en el Partido Revolucionario Institucional, en el Partido Único, en un régimen semi-autoritario o autoritario, como le queramos llamar. Bueno, lo que sí es verdad es que no estamos en la era priista. Estamos en una época completamente distinta, donde, como dije antes, la capacidad que tiene el presidente de tomar decisiones de su partido, de tener más influencia en México, fue decidido por los votantes. ¿Por qué? Porque las administraciones anteriores habían tenido resultados nefastos en temas de corrupción y de seguridad. Entonces, esta capacidad que tiene el presidente se la ganó en un régimen democrático. Entonces, creo que la comparación en este sentido no aplica. En este sentido, no estamos en una era priista, estamos en una era democrática donde el presidente tiene estas capacidades. Por el otro lado, el tema de Tamaulipas, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo mi colega Ricardo Ravelo, en todo lo que nos explicó. Sí, se ha hablado de la posibilidad de desaparecer poderes en Chihuahua durante la era más importante de la violencia en Ciudad Juárez. En el caso de Michoacán, cuando había un gobierno priista, un gobernador que, bueno, había más pactos entre las élites de Michoacán y la élite nacional. Ahora no, el tema de Tamaulipas, y esto lo sabemos Víctor, lo sabemos Ricardo, lo sé yo, es un tema crucial, es un estado fallido, y no es un estado fallido solo hoy, pero hoy tiene una connotación distinta. Hoy hay un elemento diferente. Y vuelvo a lo mismo, esta idea de la balcanización, del pacto federal, de la oposición y de los gobernadores que se quieren separar de la República Mexicana de alguna forma, ¿no? Entonces ya hay una desobediencia por parte del Congreso local a una decisión que tiene que ver con un crimen de orden federal. Yo no veo que esto sea una persecución política debido a los años que me ha llevado estudiar el caso Tamaulipas y a todos los testimonios, a todas las evidencias que he podido recolectar y además a mi estudio de algunos casos muy importantes. El caso de Jorge González Fernández, que supuestamente asesinó a su esposa Pilar Garrido, está lleno de pruebas falsas, de incongruencias en la investigación. El tema de los periodistas y el empresario que fueron acusados, vinculados a el exalcalde de Nuevo Laredo, todos perseguidos, muchos de ellos perseguidos políticos, o si no, para dar carpetazo y para quedar bien con otros países. El tema de la protección de los intereses energéticos en contra de las personas en Tamaulipas estaban muriendo por parte de la policía, que estaba a cargo de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca le lavó la cara al Cayet, creó los GOPES y los GOPES estuvieron vinculados a la masacre de Camargo. Son demasiados problemas con todos los poderes. La policía estatal, el poder judicial, el Congreso local que está desatendiendo una orden, pues estamos hablando de una cuestión de orden de crímenes y entonces lo hacen político. Hablamos de los sindicatos, ya hemos hablado también de esto. Todo parece no funcionar, hoy más que nunca. Creo que no es una cuestión para volver al tema priista, creo que es una comparación que no tiene que ver porque ya estamos en otra nueva era del país y es necesario. Creo que es la única manera donde podamos salvar la estabilidad de México y la estabilidad de un estado que ha sufrido tanto. Creo que la masacre de Camargo en meses anteriores, a principios de este año, nos dio mucho que pensar. Nadie está seguro en Tamaulipas. Los que están seguros son los amigos del gobernador y estos grandes poderes energéticos, porque el gobernador, y esto sí me consta a mí, porque yo traté de hacer investigación en San Fernando y la gente del gobernador me dijo que yo no podía ir y se le daba protección a los periodistas, a estas compañías que iban a hacer sus inversiones y que iban a hacer sus trabajos en la cuenca de Burgos, en el área de San Fernando. Entonces creo que es muy importante y no lo veo como una forma de volver a este periodo priista. Se van a dar elecciones, el presidente va a dejar su cargo en el año
2024, y bueno, tenemos nuevas reglas, y bueno, creo que la única manera de salvar a Tamaulipas es la desaparición de poderes, en mi opinión. Muchas gracias. A ti, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre esta idea que está en el aire en estos momentos en la política nacional de la posibilidad de desaparición de poderes en Tamaulipas? Bueno, pues estoy de acuerdo, pues, ¿no? Pero no es tan fácil. Ojalá y fuera así de sencillo, ¿no? Porque no creo que el Congreso de Tamaulipas y las fuerzas política, económica, social que representa cedan el terreno de manera tan sencilla. Tampoco creo que el capital económico y el narco, como dice bien Ricardo, estén dispuestos a esta cesión de poderes para, como lo dices, Julio, alinear políticamente un Estado. ¿Sería recomendable? Sin duda es uno de los caminos que tendrían que seguirse para hacer justicia, posiblemente. Pero, por otro lado, además de estos poderes pues enquistados en Tamaulipas, también está la confrontación que tiene el gobierno federal con una serie de gobernadores que son aliados políticos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Algunos de ellos, pues como el propio Silvano Aureoles, que pues Ricardo señala, tiene vinculación con poderes oscuros en su propio estado, y algunos otros más que provienen de entidades en donde es evidente la presencia del poder fáctico del crimen organizado. Entonces estamos hablando de un momento de enorme significado político, pero sin duda también de una verdadera, otra vez, y esto me parece interesantísimo, ¿no? Otra vez, otra prueba de fuego para el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Hasta dónde puede llegar? Ahora, lo otro es que en el Senado, seguramente, ¿no? Si uno establece un balance, pues ese balance se inclina a favor de Morena y a favor de del proyecto político de López Obrador, pero al final de cuentas esto no es así en términos de lo que pasa en la realidad nacional, y menos en este momento electoral. Lo que yo sí, pues no, iba a decir celebro, pero no lo celebro, pero lo que sí me parece pues de profundo interés es esta realidad donde nos encontramos con la supresión posible de poderes, dicho de una manera más coloquial, en relación a un gobernador de un estado fronterizo, de un estado que a lo largo de décadas, pues es, como lo decía Ricardo, es ¿cómo decirlo? Pues es un espacio de conservación, de proyecto, de refugio del crimen organizado. Es el estado, quizá junto con Baja California, con mayores intereses y valga la palabra, enquistados del crimen organizado. Es deseable, pero creo que, como diríamos en el barrio, el tiro es muy grande, el tiro que te avientas es enorme. Pues sí. Bien, Víctor Ronquillo, gracias. Son las 2:54 p.m, estamos ya en la parte final de nuestra mesa y, perdón, Guadalupe, ¿quieres decir algo? Sí, quería decir algo que me parece muy importante. Como dijo Víctor, creo que Andrés Manuel no ha tratado de cambiar si las instituciones, no cree en las instituciones tradicionales. Me parece muy importante decir que años de guerra contra las drogas, de enfrentamiento abierto de las fuerzas federales con el crimen organizado, en base también a las políticas estadounidenses, no ha servido de nada. Creo que esta apuesta sería interesante, porque la protección política que se ha dado al crimen organizado es lo que lo ha hecho extenderse y lo ha hecho consolidarse. Creo por eso mismo que yo apoyo que sí, va a ser muy difícil poder lograr los consensos y poder lograr que la oposición
se da ese espacio. Pero creo que es la única manera y creo que es una buena manera de probar qué es lo que se puede hacer cuando, por ejemplo, en el caso de Coahuila, Humberto Moreira, tenemos el caso de Chihuahua, tenemos el caso de Veracruz, tenemos el caso de Guerrero, tenemos el caso de Michoacán. Creo que sería muy interesante ver que como gobernador, porque desde la cabeza del Estado se nos empieza a hacer la protección política. Si nosotros acabamos con esto, si el gobierno de la Cuarta Transformación acaba con esto en este Estado, podría ser un gran ejemplo para que no se vuelvan a cometer estos atracos y desde el poder más alto de las esferas a nivel Estado. Gracias. Gracias, Guadalupe. Pues a lo mejor con esto vamos terminando con las opiniones, cerrando nuestra mesa con las opiniones que nos den al respecto tanto Víctor Ronquillo como Ricardo Ravelo. Víctor, perdón, ¿con quién iba yo? No, iba con Ricardo. Ricardo, ¿qué opinas sobre esto que nos plantea Guadalupe Correa? Lo de Tamaulipas puede ser un correctivo ejemplar para los demás gobernadores. Podría venirse una cascada de desaparición de poderes. ¿Frente a qué estamos, Ricardo? Puede ser un ejemplo si lo ejecutan y si lo ejecutan bien. Si nada más es un palo al avispero, si nada más es un amago, me parece que pues se va a reposicionar toda este grupo de gobernadores, todos estos intereses políticos y criminales, porque con base en lo que dice Ronquillo se me ocurre considerar algo que no es nada descabellado, de que esta desaparición de poderes en Tamaulipas, bueno, es la declaración de guerra hacia una élite del crimen organizado que está posicionada en el poder político en Tamaulipas. Y que obviamente, bueno, es un caso, dijimos, ¿no? Hace un momento, es un caso porque, bueno, ahí vienen los nuevos narcopolíticos que se van a ser votados el día 6 de junio. Es decir, una nueva camada de políticos metidos en el crimen organizado van a llegar a gobernar otra vez. Y nadie está impidiendo que esto ocurra, porque es a todas luces claro que toda esta violencia que se está viviendo en el país, con más de 80 asesinatos, pues no tiene otra lectura más que es la mano del crimen organizado, que se quiere posicionar en los territorios y que va a ocurrir porque, bueno, en esos 15 estados donde va a haber cambio de gobierno, pues también va a haber cambio de crimen organizado. De estas estructuras del crimen se van a reacomodar en estas entidades con el cambio de gobierno. Y en algunos va a continuar la misma estructura del Sinaloa, de Cártel de Jalisco o de otros, pero en donde pierdan PRI, PAN o cualquier otro partido, pues va a haber un reacomodo de fuerzas del crimen organizado. Y eso está en disputa, de ahí la violencia. Es decir, el tema no es tanto político, es criminal, es el negocio que está de fondo, y que obviamente para poderlo entender hay que entender el mapa del crimen, hay que entender el tablero criminal para poder leer muy bien el tablero político. Entonces en Tamaulipas pues también están en juego muchos intereses. Es una frontera boyante para el crimen organizado. Yo no quiero pensar que es nada más quitar a unos para que otros lleguen, sino que realmente haya una limpieza en esa entidad que urge desde hace mucho tiempo. E insisto, como dice Víctor, y coincido, no va a ser nada fácil, porque no es un tema político, es un tema del crimen organizado, que está totalmente controlando una frontera, que ya ha vuelto a Tamaulipas un territorio invivible, y que, bueno, es necesario un golpe de esta naturaleza, que, insisto, si se hace bien y se ejecuta bien, puede ser un ejemplo y puede ser una verdadera advertencia para el resto de gobiernos que hoy están fuera de control. Pero insisto, para esto se tienen que cuidar las formas, porque de otra manera los temas legales pueden empezar a manejarse, se abren las rendijas para que se vayan, ¿no? Se vayan por la puerta falsa. Yo insisto, si se va a hacer, que se haga bien y que no sea el único, o sea, que hay muchos estados que son candidatos a la desaparición de poderes. Yo creo que es importante que la legalidad se aplique, la ley se aplique,
y se ponga orden en el país, porque en realidad esto es necesario para la convivencia sana, ¿no? Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, son las 3 de la tarde, te toca cerrar esta mesa segura del jueves 20 de mayo. Tu opinión sobre lo que estamos hablando en la parte final, la posibilidad de la desaparición de poderes como un correctivo ejemplar para otros mandatarios, o lo que dice el propio Ricardo, si se ejecuta mal y si se convierte solo en un golpe al avispero, pues puede tener resultados contrarios a lo que se busca o se plantea. ¿Qué opinas, Víctor, por favor? Bueno, yo creo que lo que hemos intentado hacer el día de hoy ha sido muy importante. Hemos tratado de darle la dimensión justa a este conflicto político. Ese es el gran tema de la sesión de hoy y me parece importante haberlo hecho, ¿no? Y precisamente en términos de esa dimensión hay que señalar que por mucho tiempo hemos dicho nosotros, ¿no?, en distintos foros, espacios, pero hemos señalado cómo el crimen organizado en muchas de sus expresiones pues ha golpeado de manera determinante a las instituciones de este país y ha vulnerado a la incipiente democracia mexicana. No hay la menor duda de ello y me parece que el generar condiciones en donde se busque la restauración de una posible democracia en el país y la instauración de un gobierno con un aliento diferente en Tamaulipas es loable y tiene que ver mucho con estos procesos de transformación que más allá de la mañanera y de los dichos y de los dimes y diretes, pues son parte de una realidad política que sí es una auténtica confrontación de dos visiones del país. La polarización no la genera López Obrador señalando a Aguilar Camín y sus pillajes, ¿no?, o a Kraus y sus elucubraciones, no. La polarización es una realidad social y política en este país. Lamentablemente, los canales de expresión de esa polarización no están dados en el proceso electoral que se vive en nuestros días. Pasan por circunstancias políticas, sociales, económicas distintas y por realidades, como lo señalaba Ricardo con mucho acierto, ¿no? Realidades que tienen que ver más con lo criminal que con el actuar político preocupante, ¿no? Pero al final de cuentas estamos en un país convulso en donde muchos apostamos por su transformación. Bien, pues muchas gracias, Víctor Ronquillo, por tu participación de hoy. Gracias, y con esto cerramos. Guadalupe Correa, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a Ricardo, a Víctor. Muchos saludos, que les vaya muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias. Ricardo Ravelo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por este espacio tan importante. De igual manera, saludo y no me despido de mis compañeros Víctor y Guadalupe. Guadalupe, pues feliz estancia allá en Utah. Y un saludo al auditorio. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Gracias y bueno, pues un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias a los tres.